Declare conmigo, la vida se vive con fe. La fe es el lenguaje del cielo. La fe es la llave para ver milagros. La fe trae lo sobrenatural de Dios a lo natural de nosotros. El lenguaje de la fe. Usted tiene la posibilidad de ver grandes milagros en su vida y en su familia a través de la fe. Así es que hoy vamos a hablar de confianza. Nuestra confianza, uno de los puntos claves para desarrollar nuestra fe es confiar en Dios plenamente. Y quiero que vayan conmigo al libro de Mateo. Vamos a Mateo, capítulo 8. Mateo capítulo 8, verso 23. Le quiero decir algo. Si está viviendo una tempestad o está viviendo muchas tempestades, ¿cómo es eso, pastora? Muchas tempestades. Bueno, pruebas. Parece que cuando las pruebas vienen todas juntas, ¿verdad? Y dice la Biblia, muchas son las aflicciones, las pruebas del justo, pero de todas ellas el Señor nos librará. Usted va a salir de todas en el nombre de Jesús. Sé que estamos sentados en familia. Y como estamos en familia y habitamos en nuestras casas juntos, quiero que le vea y le diga, de todas las pruebas el Señor te va a librar. De todas las pruebas el Señor te va a librar. Esta mañana usted tiene que salir fortalecido en fe. Esta mañana usted va a salir inspirado en confianza. Porque Jesucristo resucitó al tercer día y venció en la cruz del Calvario. Está vivo, resucitó. Ningún líder religioso se levantó de entre los muertos, solo Jesús, que está sentado a la diestra del Padre. Por eso es que podemos tener plena confianza en Él. Si está viviendo algún tipo de tempestad económica, emocional, familiar, de salud o en cualquier aspecto, yo le aseguro que en el nombre de Jesús esa tempestad va a desaparecer en el nombre del Señor. Jesús calma la tempestad. Mateo capítulo 8, verso 23. Escuchen bien. Había un propósito porque Jesús iba con sus discípulos a pasar al otro lado. Él tenía una misión. Una de las misiones de Jesús para pasar al otro lado es que iba a libertar a un hombre. La Biblia le llama el hombre gadareno. La Biblia dice que ese hombre tenía más de 2000 demonios adentro. Andaba desnudo, vivía en el cementerio. Nadie podía pasar por esa zona. Jesús acababa de tener unos eventos poderosos. Antes de montarse en la barca, sus discípulos habían visto el poder de Jesús obrando. Termina el Señor de realizar todos esos milagros que había hecho. Por ejemplo, ¿qué Jesús hizo antes? Sanó a un leproso, sanó al siervo de un centurión, sanó a la suegra de Pedro, ¿verdad? Había hecho cosas muy tremendas el Señor. Eso lo vemos en los versículos anteriores. Pero tenía una misión y era liberar a ese hombre. Y le dice a sus discípulos, vamos, móntense en la barca. Vamos a cruzar al otro lado. Este año usted cruza al otro lado en el nombre de Jesús. No va a estar retenido. Usted va a avanzar en el nombre de Jesús. Nuestro lenguaje es del cielo. Nuestro lenguaje es espiritual. Confianza en Dios es el lenguaje de la fe. Confianza en Dios. Y escuchen lo que pasa acá. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Dice que la tempestad, y tenían un propósito, iban a cruzar al otro lado, pero se levantó una tempestad. ¿Le ha pasado a usted que cuando está caminando en su propósito, usted sabe dónde tiene que ir, a dónde tiene que llegar, cuál es su meta, lo que Dios le ha dicho? Se levanta una gran tempestad. Y uno dice, ¿qué está pasando? ¿Será que estoy haciendo algo malo? No, usted no está haciendo nada malo. Significa que usted está resistiendo al enemigo. Él se va a levantar para querer detenerle, pero lo bueno de esto es que aunque él se levante, está vencido en el nombre de Jesús. Él, dice la Biblia, que parece león, pero no es león.
Qué interesante todo eso, ¿verdad? Dice que iban en la barca, se levantó la gran tempestad y escuchen acá, pero él dormía. En medio de aquella tempestad vemos al Señor durmiendo. ¿Cómo puede alguien en medio de tantas aflicciones y problemas tener paz, tener reposo, reír? Eso se llama confianza. Declare conmigo, confianza. Jesús tenía fe en su Padre, confianza en su Padre. Y los discípulos estaban llenos de miedo, lo acababan de ver hacer muchos milagros al Señor. Y dice el verso 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Lo primero que le dijo es, ¿por qué tienen miedo? Tal vez ahorita usted no siente miedo, o si siente miedo es hora de que hoy usted lo deje clavado en la cruz del Calvario, porque ya Jesús murió para que fuéramos libres del temor. Temor a cualquier cosa. Yo le garantizo, en el nombre de Jesús, en el desarrollo del tema vamos a ver muchas cosas, pero yo le garantizo en el nombre de Jesús, que si usted tiene miedo en alguna área de su vida, un miedo que le controla, un miedo que le mina sus fuerzas, en cualquier área, hoy usted puede ser libre en el nombre del Señor. Confiando en Dios. ¿Saben qué es el miedo? El miedo es como castigo, dice la Biblia. En otras versiones dice como que te den latigazos. El miedo da dolor. Eso es lo que da el miedo. Por eso el Señor siempre estaba ministrando contra el miedo. Porque sabe que una de las artimañas del diablo para robarle a la gente el vigor, la fuerza, el avance y la determinación es llenarlos de temor. ¿Qué quería el enemigo hacer? Cuando se levantó, él sabía que el endemoniado, que Jesús tenía un propósito y por eso estaban cruzando al otro lado. Él quería impedir, obstaculizar ese propósito. Pero usted es de los que no retrocede para atrás, sino de los que avanza para salvación en el nombre de Jesús. Amén. Se levantó la gran tempestad. Dijo el enemigo, voy a detener este propósito. Voy a llenarlos de temor. De hecho, los discípulos se llenaron de temor. El Señor los reprende y le dice, ¿no tienen fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Confianza, confianza. En el libro de Hebreos capítulo 11, ahora vamos a Hebreos capítulo 11. La fe se desarrolla con confianza. Hebreos capítulo 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en las otras versiones, a mí me gusta leer los capítulos en todas las versiones. En las otras versiones dice, es la fe, la confianza absoluta. Diga conmigo, confianza absoluta de que voy a recibir, dígalo como león, de que voy a recibir lo que estoy esperando. ¿Qué es la fe? La confianza absoluta de que voy a recibir lo que estoy esperando. Ahora la pregunta es, ¿qué está esperando? ¿Cómo está esperando? La fe sabe que va a recibir lo que está esperando. Es como aquella mujer que está embarazada. Usted no ve al bebé, pero el bebé está allí, está creciendo. El bebé se está desarrollando. El bebé va a llegar un momento en que usted lo va a parir y lo va a tener en sus brazos. Pues igual es el desarrollo de nuestra confianza en Dios. No estamos viendo aquello naturalmente, pero en nuestro espíritu estamos embarazados de que estamos seguros de que vamos a recibir lo que estamos esperando en el nombre de Jesús. Ahora, ¿dónde se basa esa seguridad? En las promesas que Dios nos ha hecho. Allí se basa toda nuestra seguridad. Usted puede recibir cualquier cosa de Dios que esté esperando de Él si pone su mirada en su palabra. Confianza. Dios se encarga de cuidar nuestra vida. Los discípulos no iban a perecer.
Es más, los discípulos no iban a morir. Y le quiero decir algo que es poderoso y es muy profundo a la vez. Nadie que ha tenido un encuentro con Jesús y que ha experimentado el poder de la salvación puede morir hasta cumplir su propósito, a menos que desobedezca al Señor. Es la única manera de que la vida puede ser acortada. Pero el Salmo 138 dice: y el Señor cumplirá su propósito en mí, su agenda, su plan. El Señor la va a cumplir. Los discípulos no podían morir porque los discípulos tenían una encomienda. La encomienda era que cuando Jesús partiera de esta tierra, los discípulos se encargarían de expandir el evangelio en el mundo. No podían morir. Si el diablo le ha dicho a usted que va a morir, abra su boca y dígale: mentiroso, no moriré, sino que viviré para contar la obra del Señor. Amén. Háblelo, háblelo. Quiero que sepa que Satanás, una de las mayores armas que tiene, aparte del miedo, es la mentira. La Biblia lo llama padre de mentira. ¿Y a dónde trabaja? En sus pensamientos. Él levanta argumentos tras argumentos para robarle a usted la semilla que ha sido sembrada por la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe se alimenta y se fortalece por la palabra de Dios. Por eso es que Él está al acecho para querer robar esa verdad que está siendo sembrada en usted. Él sabe que si le roba la verdad, Él sabe que si usted no entiende lo que la Biblia dice, fácilmente va a perder la fe y se va a debilitar. Entonces los discípulos no podían morir. Satanás les trajo miedo. También me imagino que pasaron muchos pensamientos en sus discípulos y les dijo, porque sentían el golpe de la tormenta: van a morir, van a perecer. Y el Señor los reprendió. En otra versión dice: ustedes no tienen fe ni confían en mí. La fe se desarrolla con confianza. Confianza, seguridad de que vamos a recibir lo que estamos esperando. Por eso, ¿qué está esperando usted? ¿Qué espera usted? ¿Usted espera que este 2021 no le va a ir bien? A mí me va a ir bien en el nombre de Jesús. Voy a recibir buenos reportes en el nombre de Jesús. Voy a tener una mente reformada y renovada en el nombre de Jesús. Voy a tener un espíritu suave para hacer la voluntad de Dios en el nombre de Jesús. La nación de Israel tenía delante de ellos todas las promesas que Dios les había hecho. Miren qué interesante. Dios le había dicho a Israel: te doy toda la tierra de Canaán, te pertenece. Canaán puede representar todas las promesas de Dios para nosotros. Muchas promesas. Hay miles de promesas. Pero Canaán estaba habitadas por enemigos del pueblo de Dios. Los heteos, los fereceos. Y dice una hermana por ahí: todos los feos, dice, porque todos terminan en heteos, ¿verdad? Y el Señor le había dado una promesa. Ahora, el Señor no le dijo que iba a ser fácil. Dios no le dice a usted que va a ser fácil, pero Dios le garantiza que lo va a lograr en el nombre de Jesús. Y ellos tenían que enfrentarse a los enemigos. La promesa está allí. ¿Cuál es nuestra confianza? Que Dios no hace un milagro si primero no hace una promesa, y la promesa está allí. Nuestra confianza está en la palabra que Él nos ha dado. Y Moisés tenía dos buenos discípulos. Bueno, Moisés eligió a 12 de la tribu de Israel, pero de los 12, solo 2 tenían fe. Solo 2 tenían corazón suave. Solo 2 le creían al Dios de Israel. Solo 2 tomaron las orientaciones que Moisés le dio. Solo 2 de 12. Van y antes de ir a conquistar la tierra, Moisés dice: vayan a espiarla.
Porque Dios nos habla. ¿Saben que Dios nos da las estrategias para conquistar nuestra familia? Para prosperar en la empresa. Dios nos da las estrategias. Y ustedes ya saben el reporte, eso está en Números capítulo 12. Y de los 10, solo 2 dijeron, los vamos a comer como a pan, los vamos a vencer. Y los otros 10 se encargaron de llenar al pueblo de miedo. Cuando usted tenga a la par una persona que solo habla miedo, yo no le digo que se aparte, yo le digo, córrase de esa persona. Si es una persona que solo le habla negativamente, que solo le habla duda, que solo le habla frustración, usted dígale, chiquito, te bendigo, te amo, pero mejor me alejo. Que no le contaminen su fe. Usted está aquí no por casualidad. El Espíritu Santo de Dios quiere impartir fe para que este año usted vea la gloria del Señor. Usted puede vencer cualquier cosa en el nombre de Jesús. Diga conmigo, este es un buen año. Este es un buen año. Ahora, ¿es un buen año por los reportes de los periódicos? No. Los periódicos se encargan de proclamar el terror a la población. Yo estoy consciente de la necesidad que hay, de la economía, del desempleo, pero no es la realidad de un hijo de Dios. La realidad suya es que Dios le hace florecer en el desierto. La realidad suya es que donde otros fracasan, usted prospere en el nombre de Jesús. Esa es la realidad suya. Esa es nuestra realidad. Para eso es la fe. Vamos a necesitar la fe cuando todo está bien. Vamos a necesitar los milagros cuando no necesitamos que ocurra algo que se manifieste, un poder sobrenatural para hacer lo imposible posible. Para ahora es que necesitamos la fe. Ahora es que usted necesita levantarse y usar la fe en el nombre de Jesús. Dios nos cuida. Nos acercamos a Él confiando. Y una de las cosas que hacemos cuando confiamos en Dios es que abandonamos toda preocupación en sus manos. Usted le dice, Señor, te entrego esta carga. Uno de los enemigos más fuertes de la fe es razonar y razonar cómo Dios lo va a hacer. Si usted se pone a razonar, va a morir razonando y no va a ver el milagro. Porque ¿cómo uno explica que alguien que tiene cáncer terminal es sanado? ¿Cómo podemos explicar eso? ¿O cómo explica uno que una persona que fumó cigarrillo durante 40 años y está adicto a la nicotina y ningún tipo de terapia le ha ayudado, y un día vino a Jesús y el Señor lo libertó en un abrir y cerrar de ojos? Eso la ciencia no lo explica. Entonces la fe es sencilla. La fe es confiar absolutamente en lo que Dios ha dicho en su palabra, creerle y abrazarla y no cuestionarla en el nombre de Jesús. Amén. Hay veces a mí me ocurre, miren, hay veces a mí me ocurre algo. Yo estoy con alguien y el Señor me da una palabra para esa persona. Y la palabra que Dios me está dando para esa persona es contraria a lo que yo estoy viendo. Pero yo por fe hablo lo que Dios está hablando. Y al tiempo esa palabra se cumple exactamente. Al tiempo. El lenguaje de Dios es la fe. ¿Quiere ver milagros usted? Tenga fe en el nombre de Jesús. En creer lo que Él ha dicho. Otro punto en que nuestra fe crece es poniendo la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12 dice, puesto los ojos en Jesús. Miren, no le está diciendo puesto los ojos en las noticias, puesto los ojos en tu salario, en tu jefe, en tu trabajo, puesto los ojos en Jesús. ¿Cómo usted va a prosperar este año integralmente? Poniendo los ojos en Jesús. ¿Cómo usted le va a dar vuelta a un veredicto médico negativo? Poniendo los ojos en Jesús. El día de ayer fui con mi esposo a visitar a una hermana que tiene muchos años de congregarse en nuestra iglesia. Ella, en el mes
de octubre del año pasado, si no me equivoco, sufrió un accidente catastrófico. Ella es una mujer pequeña, mucho más baja que yo, posiblemente me llegue al hombro o a la barbilla, delgadita. Una mujer que ama a Dios con gran convicción. Y su camioneta Prado le pasó por encima su cuerpo. Le pasaron más de 6,000 libras encima. En ese momento ella pesaba como 120 libras. Ayer que la llegamos a ver, cuando usted ve a esa mujer, por eso yo le digo algo. Si usted es una persona que anda en obediencia, usted no se va a morir antes de que usted cumpla su propósito. Dios se va a ir de esta tierra, y no usemos la palabra morir, porque realmente pasamos de muerte a vida. Nosotros cuando vamos al cielo es para vivir una eternidad completa. Cuando usted se vaya de esta tierra es cuando usted ya cumplió su propósito, siempre y cuando seamos obedientes. Y vamos donde esta mujer, y cuando mi esposo y yo la vemos, miren hermanos, a esta mujer llegó internamente, sus órganos estaban destruidos, su hígado estaba destruido. Su hígado, los médicos, para poderlo recoger lo que quedó, creo que el lenguaje de ellos usaron una malla para recogerlo y protegerlo. Sus pulmones colapsaron. Cuando le pasa la camioneta encima, el espíritu de ella sale de su cuerpo y ella ve su cuerpo en el suelo, y ella comienza a decirle al Señor: Jesús, Jesús, sálvame, sálvame. Y regresa su espíritu a su cuerpo. Muchos de los vecinos corren a ella y ella les dice: oren, oren, solo oren, oren. Cuando llega al hospital, los médicos dicen: no, esto aquí no podemos hacer nada, abrámoslas inmediatamente. Dice que le están haciendo, le dice ella a mi esposo: pastor, le dice, me hicieron un examen donde yo me tenía que poner de pie y abrazar un tubo, no sé qué tipo de examen era. Y mientras yo estaba abrazando ese tubo para que me pudieran hacer el examen, comenzó a salir de mi boca, dice, un líquido café, como sangre oscura, y comenzó a salir y a salir. Y todos los que estaban allí dijeron inmediatamente: agárrenla, agárrenla, ayudémosla. Pastor, yo estaba vomitando mi hígado. Se estaba saliendo mi hígado, dice. De hecho, la vamos a tener aquí testificando. En una de las últimas cirugías, porque pasó más de un mes en el hospital, a ella no le descubrían como ella tenía internamente, tenía un sangrado que no se lo descubría. Y los médicos investigaban y investigaban y tuvieron que hacerle una cirugía en su espalda. El cuerpo de ella está marcado por todos lados. Una cirugía en su espalda donde le sacaron sus pulmones. Cuando le sacan sus pulmones, descubren que entre el corazón y el pulmón había un quiste. Ya lo encuentran el quiste aplastado. Y le sacan el quiste y deja de haber ese sangrado que había. Le vuelven a introducir los pulmones habían colapsado. Y ella dice: pastor, yo lloro ahora que me acuerdo. Miren qué poderoso. Diga conmigo: la fe es confianza. La fe es confianza. La fe le va a hacer hablar a usted lo contrario a lo que usted está viendo. Cuando Dios estaba en el libro de Génesis capítulo 1, dice la Biblia, y vio Dios la oscuridad. Vio la oscuridad. Pero Dios no se dejó mover por la oscuridad. Él vio, no habló nada negativo y dijo: y sea la luz. Sobre la oscuridad Dios trajo la luz, y la luz fue hecha y fue buena. ¿Qué está hablando usted? ¿Qué está viendo su corazón? De la abundancia del corazón habla la boca. Recuerdo que cuando ella estaba en cuidados intensivos, mi esposo y yo fuimos, esa mujer no le daban vida. Y mi esposo se le acercó al oído y le decía: hermana, Jesús te ama. Hermana,
te vas a levantar de esta cama. Hermana, vas a predicar el evangelio. Hermana, yo te veo haciendo esto y esto y esto. Hablando el lenguaje del cielo para que viniera un milagro del cielo a la tierra. Por eso Jesús, cuando le enseña a sus discípulos la oración del Padre Nuestro, le dicen: traigan el cielo, la buena voluntad de Dios a su casa, que es la palabra de Dios. Parecía imposible cuando estábamos frente a aquella mujer hablar ese lenguaje. Parecía difícil que aquello iba a ocurrir. Pero eso es lo que hace la fe. La fe hace que las montañas que están frente a nosotros se muevan en el nombre de Jesús. La fe hace que lo imposible se vuelva posible. La fe hace que traigamos el poder de Dios a nuestra vida para transformar aquello. Por eso ninguna área de su vida puede sujetarse a lo negativo que el diablo quiera que usted crea. Tenemos las promesas de Dios. Ahora usted ve a esa mujer caminando, claro, recuperándose. Pero lo que una vez en esa sala de cuidados intensivos se dio gracias a Dios proclamando, ahora lo vemos con nuestros ojos. En el mundo natural es al revés. La gente quiere ver para creer. ¿Quiere usted ser de los 12 de Jesús? O de los... Después ustedes saben qué pasó con Judas, ¿verdad? Nadie quiere ocupar el lugar de Judas. Pero hablemos de los 11 que quedaron. Esos hombres tuvieron que creerle al Señor. Jesús, después de que resucitó, se le presentó a su equipo. Y uno de ellos, que se llamaba Tomás, aún lo estaba viendo de frente y no le creía al Señor. Yo no quiero ser Tomás. Yo quiero creer primero, que es la ley del reino, para después ver los resultados en el nombre de Jesús. Dios quiere gente que le crea, que confíe en Él, que llame las cosas que no son como que si fuesen. Amén. Que llame las cosas que no son como que si fuesen. Vamos un poquito al libro de Hebreos para ya ir concluyendo. Hebreos capítulo 11. Este año, ¿cuántos quieren pasar al otro lado? Como estamos sentados en familia y habitamos en la misma casa, no tenemos temor de hablar cerca, ¿verdad? Y aún la unción de sanidades es poderosa. Pero dígale, ¿querés pasar al otro lado? Pregúntele a su familiar, ¿querés pasar al otro lado? Amén. Dígale, no te asustes cuando venga lo que te quiere retener. Tenés la capacidad para resistir al diablo y que huya de tu vida en el nombre de Jesús. Dice resistir. ¿Cómo lo va a resistir usted? En fe, en confianza. Todos nos emocionamos con Hebreos capítulo 11. Todos nos emocionamos. ¡Wow! Moisés se extendió la vara y abrió el mar y los israelitas pasaron. ¡Wow! ¡Qué bárbaro Moisés! ¡Wow! David era un pastorcito simple y Dios lo hace rey. ¡Wow! José era esclavo y Dios lo pone delante de Faraón. Elías abrió su boca y dijo: no va a llover por 3 años y medio. Y no llovió. ¡Qué autoridad la de ese hombre! Y después volvió donde Acat y le dijo: va a llover en el nombre de Jesús, prepárate. Prepara tu carro porque lluvia viene para Israel. ¡Wow! Y llovió y se acabó la sequía por 3 años y medio. Vemos a Eliseo que se pierde una hacha de uno de los hijos de los profetas de la escuela de profetas y la tenían que pagar. Parece que las hachas eran muy caras. Y van donde el profeta y le dicen: profeta, se nos perdió la hacha. Y el hombre, por el poder sobrenatural de Dios, da una palabra y el hacha flota en el agua. Hierro flotando en el agua. ¡Wow! ¡Qué maravilla tan grande! Daniel en el foso de los leones. Daniel, ¿cómo el profeta Daniel pudo estar en el foso de los leones si dice la Biblia y la historia que eran leones hambrientos? Y dice que Jehová mandó a su ángel para que cerraran la boca de los leones. ¡Wow!
¿Cómo hicieron esos hombres eso? ¿Cómo llegaron hasta allí? ¿Cómo la Biblia dice que no eran dignos de esta tierra? ¿Cómo Dios los tiene en alta estima? ¿Cómo hay un capítulo completo escrito de ellos y les llama héroes de la fe? Dios está escribiendo un capítulo de usted. Eso está en Malaquías, capítulo 3, del verso 14 en adelante. Él está escribiendo un capítulo de Yajaira. ¿Qué se está escribiendo de nosotros? ¿Qué está escribiendo Dios de usted? Todos estos hombres hicieron grandes proezas. Miren qué poderoso. ¿Cuántos quieren tener esa fe poderosa? Le cuento que ya la tiene. Solo tiene que usarla. No se corra, usted es valiente. No se corra, usted tiene el ADN de Cristo. Qué poderoso es el Señor, ¿verdad? El Señor es maravilloso. Vamos al versículo 32. Miren qué poderoso. Es más, vamos a leer desde el 29 y con esto yo concluyo. Yo estoy hablándole a gente de fe. Yo estoy hablándole a personas que van a marcar la diferencia este año 2021. Yo estoy hablando a gente que comprende que no va a ser fácil, pero que lo va a lograr en el nombre de Jesús. Y dice el verso 29, por la fe pasaron el mar rojo. Póngase a pensar un poquito cómo ese mar fue abierto. Pastora, yo creo que eso es hipotéticamente una parábola. No, eso no es parábola, cuento ni nada, es verdad. Si la Biblia dice que abrieron el mar, abrieron el mar. Amén. Y miren qué interesante, pasaron los israelitas y escuche lo que dice de los egipcios. Dice, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Mucha gente va a querer intentar sin Dios prosperar este año, pero no va a poder. Pero aquellos que ponen su confianza en Dios, no los va a ahogar nada, sino que la mano del Señor los va a sacar poderosamente adelante. Su confianza en Dios, confianza en Dios. Confianza, seguridad de que voy a recibir lo que estoy esperando. Seguridad, que eso le quede grabado en su cabeza. Y continúa diciendo aquí, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Verso 31, por la fe Rahat. ¿Quién era Rahat, hermano? La prostituta. Diga conmigo, si yo tengo fe, esa fe va a provocar que aún los más perdidos sean salvos, porque Dios no descarta a nadie. Amén. Lo que el hombre descarta, Dios lo redime para su gloria. Dice, para que la excelencia del poder de Dios, la alabanza sea para el Señor. Uno dice, no, ese no sirve. Mira, bueno, lo que usted descartó, el Señor lo levanta. Imagínense que Jesús salió del linaje de Rahat. Jesús, el santo de los santos, porque esa mujer tuvo fe. Porque andaban huyendo, andaban escondiéndose, los espías. Y cuando ella supo que eran israelitas, esa mujer había escuchado lo que el Dios de Israel había dicho. Y ella los escondió. Tuvo fe en la palabra, en la promesa de Dios para esa gente. Verso 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me haría falta contando de Gedeón, ¿verdad? Y comienza a mencionar todo. Y escucha el verso 33. Que por fe conquistaron reinos. ¿Qué va a transformar a Nicaragua? Diga conmigo, el evangelio de Jesucristo. Amén. A Nicaragua no la va a transformar ningún gobierno, la va a transformar Jesucristo con su evangelio. Jesucristo la va a transformar. Ayer que visité a esa mujer, que es una mujer muy llena del conocimiento de Dios, ella le decía a mi esposo, pastor, quiero pasar Actívate. Quiero volver a leer Visión de Gran Alcance, porque tengo que predicar el evangelio.
¿Sabe que si Dios le ha dado vida a usted es para guiar a la gente a la salvación y hacer discípulos de las naciones? Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso bendigo a Dios por cada líder de reunión de salvación. Démosle un aplauso a Jesús por cada líder de reunión de salvación. Algunos dicen, ¿y cuál es la visión de esta iglesia? La visión de esta iglesia es simple. Mateo capítulo 28, vayan y hagan discípulos de las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes, poniendo las manos sobre los enfermos y sanándolos y echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Esa es la visión. Y esa tiene que ser la visión de todo cristiano. Dice, por la fe conquistaron reino. ¿Por qué este país va a ser transformado? ¿Cómo va a ser cambiada su economía? ¿Cómo va a ser sanada el área social? Por la fe de los hijos de Dios que se levantan para ganar esta nación para Jesucristo. Amén. Mientras más cristianos auténticos hayan en este país, más vida y hogares transformados habrán. Y como el hogar es la base de la sociedad, Dios traerá más prosperidad a esta nación en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Y dice acá, por la fe conquistaron reino. Hicieron justicia. Por la fe usted va a hacer cosas buenas. Miren, escuchen esta. Diga conmigo, alcanzaron promesas. ¿Cuántos tienen promesas del Señor? ¿Cómo las va a alcanzar? Con fe. No hay otra manera. No lo va a lograr de otra manera, solo con fe. Y recuerde que antes de que se cumpla usted tiene que creer. Esto funciona al revés. Primero usted cree y después se cumple. Taparon boca de leones. ¿Qué representa la boca de león? El rugido de Satanás cuando le quiere dar miedo y detener. Dice la Biblia, él anda como león, pero no es león. Hay un león que está por encima de él y es el león de la tribu de Judá, Jesucristo. Ese sí es verdadero. Taparon boca de leones, como cuando David se estaba enfrentando a Goliat. Era un gigante, más de 3 metros medía. Y David era un chiquitín porque se cree que no era alto, pequeño. Un muchachito de 17 años. ¿Qué hizo cuando se enfrentó a Goliat? Goliat estaba amedrentando a un ejército completo. Es más, todos temblaban, nadie se quería enfrentar a él. Y David dice, este incircunciso está desafiando al ejército del Dios vivo. Y se va donde Goliat. Y le dice, vos venís conmigo con espada, jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que hoy te entregaré en mis manos. Hoy yo te voy a vencer. Taparon boca de leones. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Sacaron fuerzas de debilidad. Ay, pastora, ya no aguanto. Claro que usted aguanta. Usted fue diseñado por Dios para resistir. Es más, cuando viene la debilidad, que usted dice que ya no aguanta, es cuando más poderoso va a ser, porque dice que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Y eso muestra la necesidad de que dependemos del Espíritu Santo. Cuando yo me siento así, sin nada de fuerza, voy a rellenarme de combustible espiritual. Y normalmente ese combustible no se rellena en público, se rellena a solas. Me encierro en el lugar secreto, mi cueva de oración, y comienzo. Allí normalmente, cuando usted conoce el poder de la oración, puede entrar sin fuerzas, pero sale como un león. Y si se sentía como gatito, va a salir como león en el nombre de Jesús. Dice, sacaron fuerzas de debilidad. Fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas. ¿Cómo se va a hacer fuerte usted? En batalla. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y escucha el 35. Las mujeres recibieron sus muertos. O sea que la fe de las mujeres permitieron que los esposos que habían muerto resucitaran. Yo escuché a una mujer que me dijo, no, pastora, yo prefiero que esté allá. No, no diga eso, le digo, que resucite. Ese hombre la ama. Hicieron fuerte en batallas, pusieron en fuga ejército extranjero, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Este es un año
donde veremos la gloria de Dios si confiamos en el Señor totalmente.